Historia de la Iglesia del siglo XX en la Edad Contemporánea, segunda parte. Viva Cristo Rey. ¿Cómo fue la guerra cristera en México? ¿Qué antecedentes tuvo? México ya había conocido las persecuciones religiosas en el siglo XIX. Benito Juárez, de 1855 a 1872, impuso obligado por la logia norteamericana de Nueva Orleans la Constitución de 1857 de orientación liberal y las leyes de la Reforma de 1859 y una y otras abiertamente hostiles a la Iglesia. Por ellas, contra todo derecho natural, se establecía las nacionalizaciones de los bienes eclesiásticos, la supresión de las órdenes religiosas y secularización de cementerios, hospitales y centros benéficos. Su gobierno dio también apoyo a la creación de una iglesia mexicana que no prosperó. La reforma liberal de Juárez no se caracterizó solamente por su sectarismo antirreligioso, sino también porque junto a la desamortización de los bienes de la iglesia eliminó los elegidos comunales de los indígenas. Estas medidas no evitaron un grave colapso financiero, pero enriquecieron a la clase privilegiada, aumentando el latifundismo. El periodo de Juárez se vio interrumpido por un breve periodo en el que Maximiliano de Austria fue nombrado emperador de México con el apoyo de Napoleón III de Francia de 1864 a 1867. Fue fusilado en Querétaro. También que estos años la iglesia fue sujetada a las leyes vejatorias y a los masones. Le ofrecían al emperador la presidencia del Supremo Consejo de las Logias, que él declinó, pero aceptó el título de protector de la orden y nombró representantes suyos a dos individuos que inmediatamente recibieron el grado 33. A Juárez le sucedió en el poder Sebastián Lerdo de Tejada de 1872 y 1876, que acentuó la persecución religiosa llegando a expulsar incluso a las hermanas de la caridad. Prohibió cualquier manifestación religiosa fuera de los templos. Todo esto provocó la guerra llamada de los religioneros de 1873 a 1876, un alzamiento armado católico. Vino después Porfirio Díaz, que fue reelegido 8 veces en una farsa de elecciones de 1877 a 1910. En ese largo tiempo ejerció una dictadura de orden y progreso muy favorable para los inversos extranjeros, petróleo, redes ferroviarias, sobre todo norteamericanos, y para los estratos nacionales más privilegiados también. En su tiempo aumentó el latifundismo y que se mantuvieron injusticias sociales muy graves. Porfirio fue más tolerante que con la Iglesia y sin embargo dejó vigentes las leyes persecutorias de la Reforma, aunque él no las aplicaba. No obstante, mantuvo en su gobierno, especialmente en la educación preparatoria y universitaria, el espíritu laicista antirreligioso. Más tarde vinieron las persecuciones de Carranza y Obregón, 1916, 1920, 1920 a 1924. Fueron durísimas: incendios de templos, robos y violaciones, atropellos y sacerdotes y religiosas, leyes tiránicas y absurdas. En 1917 se promulgó la Constitución de orientación anticristiana. La persecución del general Plutarco Elías Calle de 1924-1929 fue terrible. Expulsa a los sacerdotes extranjeros, sanciona con multas y prisiones a quienes den enseñanza religiosa y establezcan escuelas primarias, o vistan como clérigo o religioso, o se reúnan de nuevo habiendo sido exclausurados, o induzcan a la vida religiosa o realicen actos de culto fuera de los templos. Los obispos mexicanos, en una enérgica carta pastoral del 27 de julio de 1926, protestan unánimes, manifestando su decisión de trabajar para que los decretos y los artículos antirreligiosos de la Constitución sean reformados. Plutarco no hace caso. A los pocos días, el 31 de julio, y previa consulta a la Santa Sede, el episcopado ordena la suspensión del culto público en toda la República inmediatamente. Una docena de obispos, entre ellos
el arzobispo de México, son sacados bruscamente de sus sedes y sin juicio previo expulsados del país. Hasta aquí los antecedentes. ¿Cómo reaccionó el pueblo cristiano mexicano privado de la Eucaristía y de los demás sacramentos al ver los altares sin manteles y los sagrarios vacíos? Y es aquí cuando realmente comienza la Guerra Cristera. A mediados de agosto de 1926, con ocasión del asesinato del cura de Chichihuites de los 3 seglares católicos, con él se alza en Zacatecas el primer foco del movimiento armado y enseguida en Jalisco y en Huejuquilla, donde el 29 de agosto del pueblo alzado da el grito de fidelidad Viva Cristo Rey. Entre agosto y diciembre de 1926 se produjeron 64 levantamientos armados espontáneos aislados, la mayor parte en Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Michoacán y Zacatecas. Estos cristianos valientes, a quienes el gobierno por burla llamaban cristeros, no tenían armas a los comienzos, como no fuese machetes o, en el mejor caso, una escopeta. Pronto fueron consiguiendo armas de los soldados federales en las guerrillas y ataques por sorpresa. El aprovisionamiento de armas y municiones fue siempre problema de los cristeros. En realidad, no tenían otra fuente de municiones que el ejército, la cual se las tomaban o se las compraban, dice Jim Meyer. Al frente del movimiento para darle unidad al plan de acción se puso la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, fundada en marzo de 1925 con el fin que su nombre expresa y que se había extendido en poco tiempo por toda la República. Pueblo valiente, pueblo con enorme fe, este pueblo cristiano mexicano no vio que el gobierno tenía muchísimos soldados y armamentos y dinero para hacerle guerra. Lo único que vio fue defender a su Dios, a su religión y a su madre, que es la Santa Iglesia. Eso es lo que vio este pueblo. A estos hombres no les importó dejar sus casas, sus padres, sus hijos, sus esposas y lo que tenían. Se fueron a los campos de batalla a buscar a Dios nuestro Señor. He aquí el testimonio de un cristero, Francisco Campos, de Santiago de Boyacora, en Durango. Los arroyos de las montañas, los montes, las colinas son testigos de que aquellos hombres le hablaban a Dios nuestro Señor con el santo nombre de Viva Cristo Rey, viva la Santísima Virgen de Guadalupe, viva México. Los mismos lugares son testigos de aquellos hombres regaron el suelo con su sangre y no contentos con eso dieron sus mismas vidas porque Dios nuestro Señor volviera otra vez, y viendo Dios nuestro Señor que aquellos hombres de veras lo buscaban, se dignó venir otra vez a sus templos y a sus altares y a los hogares de los católicos, como lo estamos viendo ahorita, y encargó a los jóvenes de ahora que si en el futuro se les llega a ofrecer otra vez, que no olviden el ejemplo que nos dejaron nuestros antepasados. Jim Meyer. ¿Cuál fue la actitud de la jerarquía eclesiástica ante este movimiento cristero? El Papa Pío XI publica en su encíclica Iniquis Afflictisque, en que la denuncia de los atropellos sufridos por la Iglesia en México y alaba el heroísmo de los católicos mexicanos. Los dirigentes de la Liga Nacional, antes de asumir a fondo la dirección del movimiento cristero, quisieron asegurarse del apoyo del episcopado y para ello dirigieron a los obispos a un memorial en el que solicitaban que no condenaran el movimiento, que sostuvieran una unidad de acción por la conformidad de un mismo plan y un mismo caudillo, que formara la conciencia colectiva en el sentido de que se trata de una acción lícita, laudable, meritoria, que legítima defensa armada, que habilitaran canónicamente vicarios castrenses y que contribuyeran en esta acción suministrando fondos de los ricos católicos para destinarlos a esta lucha. Los obispos aprobaron todo menos las dos últimas propuestas. El gobierno protestó contra los obispos y estos dijeron que hay circunstancias en la vida de los pueblos en la que es lícito a los ciudadanos defender por armas y los derechos legítimos que en vano han procurado poner a salvo a medios pacíficos. La defensa armada era el único camino
que les quedaba a los católicos mexicanos para no tener que sujetarse a la tiranía antirreligiosa. Por tanto, la misma Comisión de Obispos Mexicanos apoya este movimiento considerando como un derecho y un deber natural e inalienable de la legítima defensa. Con el pasar de los meses, comienzan las reservas de la Iglesia sobre el movimiento cristero, incluso de Roma. Recordemos que la doctrina tradicional de la Iglesia reconoce la actitud de la rebelión armada contra las autoridades civiles con ciertas contradicciones. 1. Causa gravísima. 2. Agotamiento de todos los medios pacíficos. 3. La violencia empleada no produzca mayores males que los que pretende remediar. 4. Que haya probabilidades de éxito. En esta persecución de Plutarco Elías Calles se daban claramente las dos primeras condiciones, pero algunos obispos tenían dudas sobre si daba la tercera, pues pasó largo tiempo en el que el pueblo se veía sin sacramentos ni sacerdotes, y la guerra producía más y más muertes y violencia, y aún eran numerosas los que creían muy improbable la victoria de los cristeros. No faltó incluso algunos pocos obispos que llegaron a amenazar con la excomunión a quienes se fueran con los cristeros o los ayudaran. El Papa finalmente mandó a los obispos no solo abstenerse de apoyar la acción armada, sino también debía permanecer fuera del partido. Esta disposición fue dada el 18 de enero de 1928. El valor de las mujeres también fue heroico. Repartían propaganda, llevaban avisos, acogían prófugos, cuidaban heridos, ayudaban clandestinamente al aprovisionamiento de los alimentos y armas. Tratemos de resumir el curso de la guerra cristera siguiendo a Jean Meyer. Incubación de julio de diciembre de 1926. Explosión de alzamientos armados desde enero de 1929. Consolidación de las posesiones de julio de 1929 a julio de 1928, es decir, desde que el general Gorostieta asume la guía de los cristeros hasta la muerte de Obregón. Prolongación del conflicto en agosto de 1928 a febrero de 1929, tiempo en que el gobierno comienza a entender que no podrá vencer militarmente a los cristeros. Apogeo del movimiento cristero en marzo de junio de 1929. Licenciamiento de los cristeros en junio de 1929, cuando se produjo el mal llamados arreglos entre la Iglesia y el Estado. Hagamos un balance de la guerra cristera. A mediados de 1928 los cristeros, unos 25,000 hombres en armas, no podían ya ser vencidos, dice Meyer, lo cual constituía una gran victoria, pero el gobierno sostenido por la fuerza norteamericana no parecía a punto de caer. En realidad la posición de los cristeros era, a mediados de 1929, mejor que los federales, pues combatiendo por una causa absoluta, tenían mejor moral y disciplina, y operando en pequeños grupos que golpeaban y huían, sufrían muchos menos bajas que los soldados de las calles. Después de 3 años de guerra, se calcula que en ella murieron 25,000 a 30,000 cristeros y unos 60,000 soldados federales. A mediados de 1929 se veía ya claramente que al menos a poco corto plazo ni unos ni otros podían vencer. Sin embargo, en este empate había una gran diferencia, en tanto que los cristeros estaban dispuestos a seguir luchando el tiempo que fuera necesario hasta obtener la derogación de las leyes que perseguían a la Iglesia. El gobierno, por el contrario, viéndose en bancarrota tanto en economía como en prestigio ante las naciones, tenía extremada urgencia de terminar el conflicto cuanto antes. Eran pues estas unas favorables condiciones para negociar el reconocimiento de los derechos de la Iglesia. ¿Qué pasó con los mal llamados arreglos? La historia de los arreglos alcanzados en junio de 1929 es triste. Llegaron desde los Estados Unidos acompañados por el embajador norteamericano Whitney Monroe, que era masón, Monseñor Ruiz y Flores, delegado apostólico, y Monseñor Pascual Díaz y Borreto, y los que mantuvieron incomunicados. Por eso se puede afirmar que estos dos obispos, al negociar con Portes Gil,
No siguieron las indicaciones de Pío IX, ya que no tuvo en cuenta el juicio de los demás obispos mexicanos ni el de los cristeros. Tampoco consiguieron ni de lejos la derogación de las leyes persecutorias de la Iglesia, y menos aún obtuvieron garantías escritas que protegieran la suerte de los cristeros una vez dispuestas en armas. Solamente consiguieron del presidente unas palabras de conciliación y buena voluntad, unas declaraciones escritas en las que, sin derogar ley alguna, se afirmaba el propósito de aplicarlas sin tendencias sectarias o sin prejuicio alguno. Así las cosas, los dos obispos, convencidos por el embajador norteamericano Monroe de que no era posible conseguir del presidente más que tales declaraciones y aconsejados por la cruchaga del padre Walsh, que las creían suficientes, aceptaron este documento redactado personalmente en inglés por el mismo Monroe. El obispo Díaz y yo hemos tenido varias conferencias con el presidente de la República. Me satisface manifestar que todas las conversaciones se han significado por un espíritu de mutua buena voluntad y respeto. Como consecuencia de dichas declaraciones hechas por el presidente, el clero mexicano reanudará los servicios religiosos de acuerdo con las leyes vigentes. Yo abrigo la esperanza de que la reanudación de los servicios religiosos puede conducir al pueblo mexicano, animado por el espíritu de buena voluntad, a cooperar en todos los esfuerzos morales que se hagan para beneficio de todos los de la tierra de nuestros mayores. México, Distrito Federal, junio 21 de 1929. Leopoldo Ruiz, arzobispo de Morelia y delegado apostólico.